Alfredo, ¿cómo te va? Muchas gracias por el aguante de la semana pasada. ¿Cómo estás, Ricardo? Te veo más joven y es una paradoja, porque en realidad hoy usted cumple los años, de manera tal que espero tenga un feliz cumpleaños. Así es, muchas gracias. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Sí, señor. Habíamos dicho que en el último programa o en los últimos programas íbamos a hacer una pequeña evaluación de cómo termina la gestión del ingeniero Macri, cuáles son los desafíos que le queda a la gestión por delante al presidente electo y cuáles son los posibles rumbos, digamos, ¿no? Con la salvedad, esta que vos hacías bien, de que no se conoce quién va a ser el ministro. Y yo lo decía el martes pasado, lo hemos dicho varias veces, cuando uno escucha las personas que están cerca de Alberto Fernández hablar de economía, y entonces uno escucha a Nielsen o a Culfas, o últimamente ha adquirido cierta notoriedad Martín Guzmán. Digamos, uno escucha eso y lo menos que uno puede tener es una cierta preocupación porque es claro que tienen diagnósticos distintos. Y sería realmente algo muy negativo si se resolviera algún tipo de conflicto respecto del diagnóstico cuando estén en el gobierno. Dejando por un momento de lado eso, digamos, vamos a volver para decir qué nos parece que puede ocurrir. Pero hagamos una referencia sencilla, breve, a la forma en que el gobierno del ingeniero Macri llega al final de su mandato, ¿no? En realidad, cuando Macri asumió, tenía muchas razones para decir que recibía la economía en una situación delicada. Hay quienes señalan que debieron haber sido más explícitos en eso, pero digamos, recibían Argentina aislada del mercado financiero internacional, con dificultades de naturaleza judiciales en el juzgado de Nueva York, que eran los juicios que le hacían los tenedores que no habían entrado en la reestructuración, ¿no? Los holdouts, con una tasa de inflación que venía creciendo, no se podía saber muy bien cuál era porque el INDEC estaba claramente desacreditado como fuente de información, habida cuenta de la manipulación que el licenciado Moreno había hecho de los índices de precio primero y después fue contagiando casi toda la información oficial. Pero digamos, sí sabía que venía aumentando la inflación. Ya pertenecía al pasado aquello que había enorgullecido tanto al presidente Kirchner, que eran los superávit gemelos. En realidad Argentina ya tenía un déficit, y un déficit primario más alto que el que hay hoy, tenía un déficit importante, tenía además una situación del sector externo complicada. En noviembre de 2011 se había visto obligado a poner una restricción a la compra de moneda extranjera, lo que se popularizó con el nombre de cepo. Y sin embargo Argentina seguía perdiendo reservas. Macri iba a asumir con el Banco Central con las reservas disponibles prácticamente en cero. La economía desde 2008 no creaba empleo. O sea que se había pasado de aquella economía que crecía, algunos decían a tasas chinas, con superávit fiscal, superávit sector externo, acumulaba reservas, había llegado a un nivel de reserva importante. Bueno, la última gestión, la gestión de la doctora Fernández, en realidad había ido perdiendo todos esos elementos, esas fortalezas que tenía. Tenía déficit, tenía la inflación que se venía acelerando, tenía la economía que no crecía, tenía déficit energético. Argentina había perdido eso que se suele llamar la soberanía energética. Importaba además, se veía obligada a importar energía, importar gas, carísimo por otra parte. Bueno, con ese panorama, yo diría que la visión del gobierno que asumió era una visión de un optimismo ingenuo, ¿no? Le hicieron decir al presidente que la inflación no era un problema, que la inflación se iba a resolver de manera muy sencilla. Sí. Bueno, la realidad después mostró que ni el programa de metas de inflación, ni el programa de control de la base monetaria, ninguno de los programas que puso en funcionamiento logró doblegar la inflación. Y de hecho entrega su gestión con una tasa de inflación que uno puede presumir que es más alta que la que recibió. Digo, si uno considera que la que recibió estimada por las consultoras privadas, no tenemos un dato para creerle al INDEC, pero claramente es por debajo de la tasa de inflación vigente, ¿no?
Entonces digo, esa visión ingenua que incluso también los llevó a decir que iba a haber una lluvia de dólares, etcétera, digamos, poco a andar empezó a tener sus problemas y en realidad, salvo 2017, que daba la impresión que la economía se recuperaba, termina en una situación en la cual tiene una restricción a la compra de moneda extranjera, un cepo, además un cepo ahora muy fuerte, ¿no es cierto? Con una situación del sector industrial que tiene caídas desde, digamos, de los 4 años, hay 3 años en los cuales el comportamiento es recesivo. Y, digamos, esa realidad, además con un problema en el sector externo con la deuda, que es importante. Vamos ahora a lo que se dice que van a hacer. Empecemos por la deuda. Yo diría que hay más de una mirada sobre eso. Dentro de la gente que está con Fernández hay algunos que creen que quiere renegociar con el Fondo Monetario, que si renegocian con el Fondo Monetario, ese es como una especie de garantía para que los bonistas privados acepten alguna forma de diferimiento de los pagos, pero da la impresión que esa mirada ha ido perdiendo terreno en favor de una, al principio que decía, vamos a hacer una especie de renegociación a la uruguaya, sí, que es como una renegociación amigable, en la cual le decimos, mire, en realidad no le voy a poder pagar ahora, vamos a pagar más adelante, le voy pagando los intereses. Ahora, esa renegociación también ha perdido, me parece a mí, cierto terreno, frente a una que dice, no, nosotros vamos a diferir el pago del principal, es decir, del capital, y de los intereses. Lo ha dicho Fernández, sí, prácticamente con esas palabras. Me parece que eso está inspirado en las ideas que tiene Martín Guzmán. Martín Guzmán el 19 de diciembre hizo una presentación en una reunión de una comisión de Naciones Unidas que se realizó en Ginebra, y en esa presentación, que está disponible, se puede ver, en esa presentación la hipótesis es no vamos a pagar ni intereses ni capitales durante 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque si fuéramos a negociar con el fondo, en realidad las exigencias de austeridad fiscal del fondo nos mantendrían en recesión y no lograríamos salir de este círculo vicioso. Perdón, ¿y qué piensa Guzmán? ¿Que con esa propuesta el fondo va a acceder a que Argentina no tenga una política económica adecuada a precisamente lo que dice el fondo? Yo creo que la idea que tiene es decir, no discutamos con el fondo, por ahora, tratemos de persuadir a los bonistas, ¿no? Sí, pero Fernández dijo que los bonistas no hay quita tampoco. Claro. Digamos, en esto que se dice no hay quita de capital ni de intereses, va a haber diferimiento, en realidad no hay quita formal, pero si vos tenés que cobrar el año que viene un bono y no te lo pago, y te digo te lo voy a pagar dentro de 3 años, en realidad el valor presente de tu bono va a caer. Y si uno mira ahora el valor de los bonos, de todos los bonos que tiene Argentina, de los que están con ley Nueva York y de los que están con ley Argentina, y los que están nominados en dólares, los que están nominados en yen, los que están nominados tenemos, digamos, una cantidad de títulos de deuda muy importante. Los que tienen cláusulas de acción colectiva, que son aquellos que si yo consigo una mayoría que me refinancie, el resto queda obligado. Hay algunos que no tienen cláusulas de acción colectiva. Digamos, hay una gran cantidad. Pero digo, esa situación me parece que es un riesgo importante que está subiendo el gobierno. Hagamos por un momento el supuesto de que logra llevar eso, comienza las discusiones que son mucho más duras seguramente que las que hubo con el Fondo Monetario en el momento en que Macri tuvo que recurrir al fondo. Pero digo, eso, supongamos que se logran encaminarlo medianamente. Y entonces, ¿qué van a hacer con las otras cosas? Con el tipo de cambio, con el dólar. Con el dólar, mi opinión personal es que van a mantener la restricción a la compra de moneda extranjera y según cómo evolucionen las reservas, profundizarán o no. ¿Pondrán un impuesto sobre el turismo o no? ¿Pondrán un impuesto sobre la compra de moneda extranjera o no? Eso, digo, lo irán viendo. Pero no se puede esperar, digamos, cambios sustanciales. Sí. Hay quienes proponen desdoblar el mercado, caballo.
Hay quienes proponen llevar el dólar a 100 y poner retenciones, Joaquín Cotani, pero a mí me da la impresión que van a caminar más por el lado de esto de contener, de reprimir la demanda de moneda extranjera, a los fines de, digamos, ir acomodando las otras variables. Ahora, hay un tema que yo suelo decir que es el indicador, digamos, sintético de los desequilibrios estructurales de la Argentina. Y ese tema es, ¿qué pasa con la inflación? Está claro que la inflación no se domina con estrategias monetaristas, sino hay que preguntarle a Macri. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno en materia de inflación? Hasta ahora lo único que ha dicho es que va a caminar hacia un acuerdo de precios y salario. Con lo cual, nadie puede estar en desacuerdo, pero nadie cree que eso pueda permanecer en el largo plazo. Nunca funcionó ¿cierto? eso. Entonces, como junto a esto dice, vamos a sacar a la economía de la recesión, yo digo, hay como un pasillo muy angosto, que de un lado está cómo controlo la inflación, y del otro lado está la promesa de que se dice poner dinero en el bolsillo de la gente, pero digamos, recomponer el poder de compra del salario, recomponer de la AUH, en fin. Digo, el problema de eso es que si se decide dar un aumento, por ejemplo, por decreto para todo el mundo, un monto fijo o un porcentaje, el problema es que el sector privado tiene problemas para pagarlo, sí, y el sector público tiene que preocuparse de las cuentas públicas y de la situación fiscal. De manera tal que no me voy a adelantar más, porque por estas horas mucha gente hace una especie de periodismo de anticipación, sí, dan la noticia antes de que se produzca. Sí. Lo que sí creo es que tenemos motivos para esperar, siempre que tenemos que tener expectativas esperanzadoras, sí, a pesar de que algunos datos nos tiñan de escepticismo el futuro económico.